diagrama de flujos. ¿Quién me puede decir a mí lo que es un algoritmo? Que lo vimos en la clase pasada. Edwin. Un algoritmo es una serie de pasos para realizar una actividad. Correcto. Ahora también, ¿con qué estuvimos trabajando en la clase pasada? ¿Cómo se pueden representar los algoritmos? Ángel. Bien. Entonces, tenemos los algoritmos. Y como vamos a trabajar directamente con los diagramas de flujo de datos, vamos a poner una pequeña diapositiva. ¿Quién me puede ayudar a leer? Sara, vamos a empezar a leer. Bien, algoritmo y diagrama de flujo. Algoritmo. Un algoritmo es un conjunto de pasos a seguir para resolver un problema específico. Los pasos deben estar bien definidos con precisión, de forma que no memoricen la equivocación. No, los algoritmos son finitos, es decir, su ejecución termina en un número determinado por pasos. Bien. Énfasis en que son finitos. Nunca deben de mantenerse en un bucle. ¿Quién sabe lo que es un bucle? Levantando la mano. Gian. Un bucle es vamos a repite cuando hacemos una acción que vuelva al inicio y ahí se vuelva a mover los pasos. Ok, eso es un bucle, algo que se repite. Bien. ¿Y que es un bucle infinito? Juanca. Un bucle infinito vendría siendo algo que se repite hasta que no tiene un fin. Exactamente. Vamos a continuar. Gian. La mayoría de los datos de utilidad al programador poseen tres partes principales: algoritmo, entrada de datos, procesamiento de datos y salida de resultados. Ok. Siempre va a haber una entrada de datos y luego se va a procesar esos datos para dar un resultado final. Siempre. Bien, continuamos. Víctor. Los algoritmos pueden representarse a través de dos formas diferentes: pseudocódigo y diagrama de flujo de datos. Perfecto. Ya estuvimos trabajando la clase pasada con Pseudocódigo. Bien. Y vamos a trabajar hoy con Diagrama de flujo de datos. Bien. Casey. Diagramas de flujo. Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo o de una parte del mismo. La ventaja de utilizar un diagrama de flujo es que se le puede construir sin importar el lenguaje de programación que se usará, pues al momento de llevarlo a código se puede hacer en cualquier lenguaje. Excelente. Sara. Sara. Dichos diagramas se construyen utilizando ciertos símbolos de uso especial, como son rectángulos o los pequeños círculos, etc. Estos símbolos están conectados entre sí por flechas conocidas como líneas. Bien. Recuerden, cada símbolo en el diagrama se va a conectar con una línea de flujo. Las líneas de flujo son flechas, no solamente son líneas peladas. Bien. Okay. Entonces, esos son algunos de los símbolos con los que vamos a estar trabajando. Alan. Terminal representa el inicio y fin de un programa. Eso significa que siempre un algoritmo va a empezar con ese símbolo y la palabra inicio delante. O sea, regla. Bien. Ok. Proceso. Son acciones que el programa tiene que realizar. Un ejemplo de un proceso vendría siendo directamente una suma, por ejemplo. 2 más 2. Decisión. Indica operaciones lógicas o de comparación. Exacto. Tenemos una decisión. Ella va a decir si se cumple o no se cumple el enunciado que nosotros tenemos de él. Ejemplo, 3 es menor a 4. Tenemos una salida para sí y una salida para no. Dependiendo de qué tenga la decisión adentro, va a variar. Ejemplo, en este caso, como 3 es menor a 4, el resultado va a ser 5. Pero si yo hubiese puesto 3 mayor a 4, entonces la salida es no. Bien. Okay. Pero eso se evalúa de una forma y es con. ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda?
saben ustedes que eso se está cumpliendo? Si es Con booleano. con booleano, pues son El falso verdadero que es anti. no, no, son verdadero y falso. Siempre verdadero y falso es con la primera letra mayúscula. True Y false. y false. Bien. El and y el or, ¿qué es? Jaime. El AND es una manera para ver si un dato es verdadero y ponemos AND para ver si ese otro dato es verdadero. Entonces, si esos dos datos son verdaderos, la respuesta va a ser verdad. El resultado verdadero, sí. Con and, siempre y cuando todas las condiciones sean verdaderas, el resultado siempre va a ser verdadero. Mientras con or, con que una sola se cumpla, es verdadero. Bien. And y or. En este caso, no se está evaluando con and y or, pero sí se está evaluando a true y false. Porque 3 no es mayor a 4, por eso false, el resultado es par. Tienen siempre que ponerle directamente en la palabra sí y la palabra no. Otra cosa, las líneas de flujo no pueden estar interrumpidas. Por ejemplo, ponerle no a 100 y medio. Bien. Tampoco una línea de flujo se puede juntar con otra. Bien. Ok. Vamos a continuar. Entrada. Nos permite ingresar datos. La entrada de datos se utiliza de esta forma. Con esto ya sería para que el usuario introduzca una información directamente al programa por teclado. Si ustedes quieren que introduzca una variable, voy a decir que la variable sea X, entonces ustedes tienen que colocar el nombre de la variable dentro de la figura. Otra cosa, ¿qué son variables? ¿Ustedes recuerdan, verdad? ¿Qué es una variable? Primero. La variable es aquello que muestra un valor dentro del programa. Sí. ¿Quién me dice otra forma de decirlo? Víctor. Es algo que almacena información. Algo que almacena información, correcto. Las dos están bien. Simplemente si yo tengo, por ejemplo, X igual a Lala, también X puede ser un número, no importa. Pero tengan en cuenta lo siguiente, si es una palabra escrita, va entre comillas. ¿Cuáles son los tipos de caracteres con los que estamos trabajando? Jairo, STR. ¿qué es eso? STR se utiliza para las letras, palabras. STR se utiliza para introducir palabras. También utilizamos int, que se utiliza para los números enteros, y float, que se utiliza para los números decimales. Correcto. STR son cadenas o string en inglés. Eso representa texto. El int representa números enteros y float representa números decimales. Bien. Ok. Entonces, vamos a continuar con unas cosas más. ¿Quién lee? Mira. Salir en pantalla. Instrucción de presentación de mensajes o resultados en pantalla. Ok. Ese símbolo lo que va a hacer es simplemente mostrar por pantalla una información. Bien. Salida. Es usado para indicar salida de resultados. Bien. Este otro, aunque también es para mostrar información, eso es ya para impresiones, o sea, en físico. Incluso, dato curioso, este símbolo es el que se hacía conocer
parecía anteriormente el cartucho de otras impresoras. Vamos a continuar. Diga. Selector múltiple. Representa una decisión con múltiples alternativas. Ese se utiliza específicamente si hay muchas salidas con las que quieren trabajar. O sea, dependiendo de qué suceda, se utiliza eso. Continuamos. Conector. Enlaza dos partes cualesquiera de un programa. En ese caso, si yo quiero conectar este diagrama, esta figura con otra figura que está acá, por ejemplo, yo utilizo directamente un conector. Ese conector debe tener entrada y debe también estar identificado. En este caso vamos a poner el número 1, porque es el primer conector que queremos. Pero acá, cuando yo creo el conector, tiene que tener también el número 1. Esto lo que está diciendo es que de aquí se va a mover al número 1. El número 1 entonces sale acá. Bien. Sí. En línea dirección del flujo del diagrama. Las flechas del flujo no deben cruzarse. Los diagramas se leen de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Muy importante. Todo es en forma descendente y de izquierda a derecha que se lee. Bien. Conector fuera de página. Representa conexión entre partes del algoritmo representadas en páginas diferentes. Bien. El conector de página se utiliza de la siguiente forma. Primero yo pongo el número de la página a la que yo voy. En este caso vamos a decir que yo estoy trabajando en la página 1, pero el diagrama continúa en esa parte en específico, continúa en la página 3. Ejemplo. Pongo el número de la página 03, seguido de un guión y luego entonces el número del conector. Como en este caso yo ya tengo un conector número 1, yo le voy a poner el número 2. Y eso es para salir. Ahora, cuando va a entrar, se utiliza el número de la página de la que viene. O sea, en este caso es la página 1, entrando a la página 1. Y el número del conector se mantiene igual. Entonces, vamos a hacer unos cuantos ejemplos que acabamos de ver. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Lo borro? Yo como quiera voy a subir la diapositiva a la plataforma para que ustedes puedan tener acceso a ella y cualquier cosa estamos bien. Vamos entonces a hacer un ejemplo fácil. Vamos a verificar. Un ejemplo en el que un usuario introduce. Vamos a mirar un ejemplo de una suma regular. Empezamos con el diagrama. Eso es un óvalo, ¿verdad? No es un círculo, el círculo se puede ver. Y la palabra inicio de la. Seguimos con su línea de flujo. Recuerden, siempre tenemos que declarar las variables. Bien, en este caso vamos a utilizar X, lo ponemos 0, y Y también lo llevamos a 0. Luego entonces hacemos una suma. Yo quiero que sea X más Y. Y quiero que eso entonces también me lo imprima por pantalla. ¿Cuál es? ¿Así? ¿Recuerdan? Sí. En este caso, podríamos poner también X más Y o crear otra variable para que lo haga. Si creamos otra variable, se vería de la siguiente forma. Deben estar también separados como. Vamos a ponerle zoom. ¿Qué van a hacer? Vamos a ponerle acá la variable zoom es igual a X más Y. Y aquí mandamos a imprimir directamente la variable zoom. Y luego de eso queda obviamente fin, porque aquí ya yo termino lo que necesitaba hacer con el diagrama. En este caso, el resultado que se va a imprimir por pantalla es 0 porque no se le dio ningún valor.
Si yo le pongo un valor acá, en lugar de 0 vamos a poner 5 y 10, el resultado que se va a imprimir acá es 15. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Tienen alguna duda? ¿Seguro? Sí. Dígame, Sarita. En la parte de inicio y lo que ponen de inicio como el proceso de declarar variables y el proceso de declarar variables con suma, no tiene la linealidad. Exactamente. Entonces, le faltó la línea de flujo. Arriba, ¿verdad? ¿Cómo que no? No. ¿Y por qué para abajo? Porque el diagrama de flujo funciona de la siguiente manera, entonces todos los hechos van de forma descendente y ni siquiera vertical. Es descendente. Pues me había olvidado. Entonces, con eso ya estamos bien el diagrama. No. Diga, ¿por qué no? Porque el proceso, cuando también le cabe la suma, falta más. ¿Cuánto una fecha? ¿Aquí? No, ¿Aquí? no le falta el algoritmo. Pero eso no. La línea. No, esa no. Ok. ¿Y esa también la voz? ¿O simplemente le pongo eso? Ok. Y acá, con esto terminamos aquí, ¿verdad? ¿Cómo que no? Víctor, ¿por qué no? Por eso no está claro. No de manera descendente. Es cierto lo que dice Víctor. ¿Se entiende esa parte? Dígame eso. También. En el cuadro donde se están declarando la variable falta una coma después de suma. Bien, falta la coma, porque eso es horrible. Si solamente hubiesen dos, también lleva la coma y se la pongan abajo. ¿Entendido? Dime. Sí, las palabras de inicio y fin, al igual que and y or, van en mayúsculas, pero son palabras claves. Estas son las únicas palabras con las que vamos a estar trabajando en el programa. Dígame, ¿qué es hecho? Yo tengo una pregunta. ¿Las variables pueden ser números? Las variables no pueden ser números. Hay reglas para crear variables. ¿Quién se acuerda de la regla? Ay, lo dime uno. No puede haber números adelante. O sea, no puede iniciar con números. No puede iniciar con números. O sea, 1A está mal, pero A1 está bien. ¿Se entiende eso? Hay otra regla. Alan. No puede tener espacios. No puede tener espacios. En este caso mismo, A1 está mal. Tiene que ser A y se puede utilizar de la siguiente forma. Generalmente es una línea abajo. Hay algunas personas que también le pueden poner punto. Como pueden poner línea abajo donde estoy y 1. Así sí. No le pongan A y un guión 1, porque eso se representa como una resta. Bien. Esta y esta también. ¿Alguna duda acerca de eso? ¿No? Ok, vamos entonces a hacer otra, pero ahora va a ser como el input de un usuario. Vamos a hacer de cuenta que ustedes van a la secretaría a imprimir algo. ¿Qué debe de tener? La variable que se va a utilizar. En este caso vamos a poner que la palabra sea recuerden, ustedes van a imprimir algo. Es una fotocopia. Si es una fotocopia, como es un escáner, eso se representa directamente con un número. ¿Entendido? ¿Qué es lo que va a leer? El documento. En este caso, yo lo puse en la palabra leer. Y luego de eso, entonces el programa me va a imprimir directamente lo que yo estoy escaneando. Pero como lo estamos imprimiendo, ¿cuál es el símbolo que se utiliza? Eso. Bueno, estamos imprimiendo en papel, por eso se utiliza eso. Y ya luego entonces tenemos fin. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Dudas? Dígame eso.
A la hora de realizar un diagrama entre las figuras y el flujo de datos puede haber espacios. No puede haber espacio. Cuando usted lo estén haciendo directamente en la computadora, usted puede trabajar con Lucidchart. Y Microsoft Visio. Cuando ustedes estén trabajando con eso, directamente de manera digital, ustedes van a poder conectarlo directamente. Bien. Entonces, vamos a hacer otro. Ahora vamos, que el usuario introduzca dos números. Vamos a ponerle N1, 0 y N2, 0 también. Se le tiene que decir al usuario siempre qué es lo que está introduciendo. Bien, toda la información tiene que estar debidamente identificada. Si el usuario no está viendo lo que está haciendo, no va a saber qué es lo que debería suceder. Bien, por lo tanto, ustedes siempre tienen que informarle bien definido lo que van a hacer. En este caso, vamos a decirle introduce un número. Lo pongo entre comillas porque es un texto. El usuario va luego a introducir un número. En este caso, N1. Vamos a ponerlo para acá para dar más espacio. Luego entonces, vamos a decirle al usuario introduce otro número. Bien. En este caso, yo voy a usar ahora un conector. Quiero que continúe de este lado. Vamos a poner un conector. Vamos a ponerlo aquí abajo. El conector va a ser el número 1. Abro mi conector, pongo el chat y continúo mi diagrama. ¿Qué va a hacer el usuario ahora? Va a introducir otro número, que es N2, porque ya lo tengo de llamar. Luego entonces que me muestre directamente el resultado de la suma. N1 más N2. Y finalizando. ¿Se entiende eso? Sí. Ahí empezamos, se declaran las variables, le pedimos al usuario que introduzca un número y aquí es donde lo voy a introducir. Luego le decimos que introduzca otro número, nos movemos acá por el conector, el usuario introduce otro número y me muestra por pantalla la suma de ambos números. Bien, ¿dudas? ¿Alan? Se pueden hacer varios conectores con el mismo número. Se pueden hacer varios conectores con el mismo número, claro que sí. Vamos a suponer que acá haya otro diagrama más, ¿verdad? Otra cuarta figura. Y esa otra figura los va a mandar también a que produzca el número. Podemos poner el mismo conector, no hay problema. Siempre y cuando mande al mismo lugar, se puede estar siempre utilizando el mismo conector. Pero, si ustedes van a estar mandando al mismo lugar y van a utilizar otro conector, eso está mal. Bien, porque ya ustedes tienen la puerta para ese diagrama. ¿Entendido? Sí. ¿Alguna otra duda? Sí. Ah, perfecto. Sí. Dígame a ver eso. La figura que normalmente representa el input en el diagrama, normalmente cuando estamos en pseudocódigo podemos dentro del mismo input introducir un texto que el usuario va a usar. Sí, se puede. ¿Lo podemos hacer también en el diagrama? Sí. Vamos a hacerlo así. Por ejemplo, le voy a decir
número introducido es, cierro mi comilla, ¿verdad? Porque eso es hasta ahí donde va a estar el mensaje que yo voy a estar en el usuario, separado de una coma, entonces la información. Si ustedes quieren poner directamente N1 o N2 o el nombre de la variable que ustedes quieran imprimir. Si ustedes van a imprimir directamente la variable suma, lo ponen así directamente. Y eso es suficiente. Pero por más estética, no lo pongo todo así. Un poco más de trabajo. Entonces, para recapitular, ya se acabó la hora, se va a acabar la hora. ¿Ese símbolo cuál es? Manuel. Ese es el terminal. Esa es la terminal que representa inicio y fin. Inicio y fin. ¿Ese cuál es? Imprime en pantalla. Vamos a poner el print. Pantalla. ¿Ese cuál es ahorita? Imprimir en físico. Vamos a poner la palabra print, eso significa imprimir. ¿Ese cuál es? Decisión. ¿Cuántas salidas tiene? 2. ¿Cuál otro me falta? Conector. ¿Cuál de los dos? Son 3, ¿verdad? ¿Tenemos la otra 3 o 4? Ah, nosotros. ¿Seguro? Sí. Vamos a hablar de dos. El de la misma forma, un círculo. Un círculo. Es un conector. ¿Cuál es el otro conector que tú me dices que hay? Imaginen el carrito del home, de la pelota. Sí. El medio. ¿Cuál otra? En la entrada. En la entrada, o sea, por la puerta. Ah, no, en la entrada de datos. La entrada de la. Y. Eso no significa nada aquí. ¿Cuál otro falta? Diga. ¿Cuál? Proceso. ¿Cuál falta? Diga. Selección múltiple. Selección múltiple. Selección múltiple. Y por último. Ay, falta uno. Falta uno. Manuel. La línea de flujo. Dale, al flujo. Vamos a ponerle una zona, no hacemos nada poniéndole los líneas. ¿Verdad que no? Línea de flujo. Bien. Dime. El de selección múltiple no tiene varias líneas de flujo. Sí, tienen varias salidas. Todo bien. ¿Todo bien? ¿Tienen alguna duda, pregunta, queja, respuesta, sugerencia? No, ninguna. ¿Uno? Bueno, pues recuerden suscribirse al canal. No, mentira, nada, con mis hijos, vamos a dejarlo acá ya el día de hoy y les voy a estar subiendo las prácticas en breve. Bien. Ok, bueno.